Como dejamos atrás año olímpico, un año olímpico que evidentemente a todos quedará en el recuerdo, como todos los anteriores, queremos aprovechar la ocasión para hablar de lo que para mí, vamos a establecer un top, han sido o son las mejores selecciones que han pasado por los Juegos Olímpicos. Esto es Ventana Internacional, empezamos. La evolución del fútbol de selecciones ha ido marcando también la progresión de las competiciones nacionales y de clubes durante toda la historia. Evidentemente hablamos como del Mundial, como la competición más grande de todas, el Mundial de Selecciones, sobre todo cuando se celebra cada 4 años. Bueno, de momento. Esperemos no tener que hablar de otras cosas allá por el mes de diciembre, que ya trataremos este tema con tranquilidad, pero no nos vamos a cabrear hoy, vamos a seguir por donde llevamos. Luego, ligeramente más secundarias, encontramos competiciones como la Eurocopa, la Copa América, la Copa de Oro de la CONCACAF y este tipo de competiciones. Sin embargo, antes de que muchas de estas competiciones existieran, excepto la Copa América, que es la más longeva de todas, el primer conato de Mundial de Selecciones en la historia se dio en la competición de fútbol de los Juegos Olímpicos. Después de algunas pruebas muy experimentales con clubes de fútbol en las ediciones de 1900 y 1904, el fútbol olímpico se puso en marcha en 1908 y 1912. Sin embargo, su primer gran torneo llegó en Amberes de 1920. La FIFA supo interpretar el éxito de estas competiciones, sobre todo la gran competición de 1920, donde por cierto España quedó segunda y consiguió la medalla de plata, lo diré, en un funcionamiento un poco extraño de aquella competición. Pero a lo que íbamos, la FIFA supo leer este éxito y se aseguró el derecho a organizar ella como organización la competición de fútbol de los Juegos Olímpicos en las ediciones de 1924 y 1920. Esto sobre todo le sirvió a la FIFA como una especie de banco de pruebas para ver y observar cómo o qué resultado daría la formación de una competición mundial de selecciones, la cual nacería en 1930 con el nombre de Mundial de Fútbol. El éxito de las ediciones del 24 y 28 que se llevó Uruguay confirmó la férrea idea de la FIFA de organizar este Mundial de Fútbol que se organizó, como hemos dicho, en 1930. Fue entonces cuando comenzó una supremacía del Mundial de Fútbol sobre la competición de los Juegos Olímpicos, que había sido su caldo de cultivo para engendrarse. Después de muchos años donde la legislación en cuanto a participación en los Juegos ha ido cambiando, hemos llegado a nuestros días. La victoria de Brasil en Tokio 2020 nos llevó a repensar cuáles fueron las mejores selecciones, qué equipos pasaron por los Juegos Olímpicos, cuáles han sido esos equipos históricos que han pasado la historia por, sobre todo, el rendimiento que han mantenido en la competición olímpica. Y hemos querido establecer un top 5, luego mencionaremos algunas otras selecciones, pero el top 5 va a estar aquí de selecciones más potentes, o bajo mi punto de vista que más me gustaron, que han comparecido en los Juegos Olímpicos. Vamos a empezar de abajo arriba, por supuesto, y la primera selección que mencionamos es la que ocupa el puesto 5 y es Argentina 2008. Aquella selección dirigida por Jorge Batista tenía en sus filas a jugadores como Leo Messi, Sergio Agüero, Ángel Di María, Ezequiel Lavezzi, Federico Faccio, Pablo Zabaleta, Fernando Gago, Eber Banega, Nico Pareja, Javier Mascherano, Ezequiel Garay o la joya de la corona, Juan Román Riquelme. ¿Cómo no iba a ganar el torneo con semejante plantilla? Aquella Argentina era magia pura y contaba con una de las generaciones más talentosas que ha dado el fútbol argentino y que, sin embargo, su primer éxito con la absoluta lo tuvo en este preciso verano, ¿no? Con la consecución de la Copa América. Los de Batista vencieron en la final a Nigeria, golearon 3-0 a la Brasil de Dunga en semifinales y se impusieron en la prórroga a Países Bajos con el gol del Fideo. Dominó el torneo por completo. En el puesto número 4 hemos querido meter a Polonia 1972, y es que pese a que Polonia posee una gran variedad de equipos potentes, sobre todo que han hecho su aparición en Copas Mundiales de Fútbol, su gran éxito llega con el oro olímpico de 1972. Aquella selección se hizo con el oro en plena época de dominio de las selecciones del bloque del Este. Venció en sus 3 encuentros de la fase de grupos, goleando y venciendo a la República Democrática Alemana en el último partido,
Y luego, en la segunda fase, ya que en aquella edición de los Juegos Olímpicos tuvo un funcionamiento muy similar al Mundial siguiente. No pasó del empate ante Dinamarca, venció a la URSS remontando en los últimos instantes y goleó a Marruecos para asegurarse la final. Una final que ganó ante la gran dominadora, que había sido Hungría, por 2-1, también remontando. Sin duda el jugador más decisivo de aquel torneo fue Dejna, que marcó 9 goles de cara al oro. Fue aquella generación polaca dorada de los Dejna, Gadocha, Gergos Lato, la que después haría una gran actuación en el Mundial 74, consiguiendo el tercer puesto. Algunos años antes de ese éxito de Polonia, la URSS, la Unión Soviética, consiguió su primer éxito también a nivel selecciones, aunque luego le precederían la Eurocopa de 1960 como gran trofeo que ha conseguido esa Unión Soviética con Lev Yashin a los mandos de la portería, y luego también el oro olímpico que consiguió en 1988. Aquella selección que campeonó en Melbourne tenía en sus filas nombres destacados que luego harían su aparición en la Eurocopa del 60. Entre ellos podemos destacar a Antolín Masliokin o Igor Neto, sobre todo Lev Yashin. El mítico portero soviético se colgó el oro después de un gran torneo donde solo encajó 2 goles en 5 partidos. Para llegar a la fase final, la URSS tuvo que imponerse a la República Federal Alemana por 2-1 en un encuentro muy igualado hasta el final. La sorpresa del torneo llegó en cuartos, donde no pudo superar a Indonesia y necesitó de un segundo encuentro para golear y acceder a las semifinales, donde se deshizo de Bulgaria. La final sería premonitoria, ya que se repetiría 4 años después en la Eurocopa. Como haría en Francia, la URSS se impuso por la mínima al conjunto yugoslavo. Nos acercamos a los puestos candentes, al 2 y al 1, y aquí yo creo que hay claramente dos equipos que optan a estos dos puestos. Esto es una decisión, creo que va a sembrar un poco de polémica, porque son dos selecciones impresionantes que las dos deberían ocupar el puesto 1, pero aquí hay que mojarse y vamos con el puesto número 2. Aquí he colocado a Hungría de 1952. Hungría gana el primer torneo olímpico después de que volvieran a cambiar las normas para que solo comparecieran selecciones amateurs. Pero la selección que presentó Hungría de amateur tenía bien poco. En Helsinki, en 1952, Hungría presentó sus credenciales claros a levantar el Mundial de 1954, en pleno apogeo del equipo de oro, cuando dominaba el mundo del fútbol de cabo a rabo. Es que al equipo que fue a los Juegos Olímpicos no se le puede poner ni un pero. Era la selección titular de Hungría la que presentó al torneo olímpico con los Hirikuti, Puska, Sibor, Koksis, Zakarias, Boksic, un largo etcétera de la gran generación dorada que presenció el mundo en esos años 50. Con ese elenco de jugadores resulta fácil intuir cómo fue el desempeño del equipo húngaro en el torneo, goleada tras goleada, salvo en la primera ronda y en la final. El 2-1 a Rumanía en la ronda preliminar y el 2-0 a Yugoslavia en la final fueron los dos únicos resultados normalitos que cosechó. Por el camino le endosó 3 a Italia, 7 a Turquía y 6 a Suecia. Acabó un torneo de 5 partidos con 20 goles a favor y 2 en contra. Una absoluta barbaridad. Por supuesto, si Hungría ha ocupado el puesto número 2 de este ranking, el 1 ha sido reservado para Uruguay. Y no solo me he quedado con una edición de los Juegos Olímpicos, sino que he considerado a bien coger Uruguay del 24 y del 28 como la gran selección olímpica en la que sobre todo impulsó esta competición provocó que después se formara el Mundial de Fútbol 2 años después. Aquí es verdad que hemos hecho un poquito de trampa, pero no podíamos quedarnos con una sí y otra no, siendo casi el mismo equipo entre el 24 y el 28. Uruguay se presentó al viejo continente con ese campeonato olímpico de 1924, el primer de los dos organizados por la FIFA, siendo un banco de pruebas para la formación del posterior Mundial. Uruguay se presentó como una selección minusvalorada por todos los demás equipos europeos que se creían el ombligo del fútbol de selecciones mundial. Sin embargo, ese estilo de la escuela rioplatense, un fútbol diferente, aterrizó en el estadio de Colombes para dejar boquiabiertos a todos los presentes. Toda una generación impresionante de jugadores que se presentó con Uruguay. Los Pedro Sea, Petrone, Nasazzi, Héctor Scaroni y compañía alzaron un oro casi sin despeinarse. Su presentación fue un 0-7, así, sin más, a Yugoslavia en la fase preliminar, que ya dejó las cosas claras de cómo se las gastaban después
Después hubo una goleada a Estados Unidos, goleada a Francia, un poquito de sufrimiento ante Países Bajos en semifinales y la goleada a Suiza en la final. Después llegó la edición de Ámsterdam 1928 y es verdad que aquí Uruguay tuvo más, se presentó más batallas, se le presentó más batalla a Uruguay ya conociendo un poquito al equipo sudamericano. Uruguay acudió como campeón de la última edición y el cupo de selección sudamericana lo ocupó Argentina y precisamente esa fue la final. Los dos se presentaron en la final realizando un fútbol muy superior a todos los demás, que cuajando cada encuentro y cerrando cada encuentro por goleada, sobre todo Argentina en este caso, y se presentaron en la final una final que necesitó un partido más de desempate para decidir al campeón, y según se cuenta Uruguay se impuso a Argentina por la mínima 2-1, siendo un equipo más táctico y menos individualista, menos visceral que Argentina en este caso. Y hasta aquí este es el top 5 que hemos establecido de selecciones olímpicas en la historia. Recordemos, Argentina en el puesto número 5, Argentina 2008, en el puesto número 4 Polonia 1972, en el puesto número 3 la URSS de 1958, en el puesto número 2 Hungría en 1952 y en el puesto número 1 Uruguay 1924-1928. Pero es que no para aquí la cosa, porque también es verdad que para escoger este top, para escoger estas selecciones hemos dejado fuera algunas también que fueron muy importantes. Las tengo aquí apuntadas. Otros equipos a mencionar que hemos dejado fuera serían, por ejemplo, la España de 1920, como os comentaba al principio, con Zamora como la gran estrella de ese equipo, Suecia en el 48, con la generación que luego destacaría en el Mundial del 58 y jugaría la final contra la Brasil de Pelé. La Italia del 36, claramente, que alzó el oro olímpico entre Mundial y Mundial, entre el Mundial del 34 y el Mundial del 38 que gana la Italia de Pozzo. Y luego también he dejado afuera una que me gustaría haber metido, porque es México 2012, con una gran selección. O, cómo no, Brasil 1988, una selección que no ganó el oro, ganó la plata, ganó la URSS el oro, pero que tenía parte importante del equipo que luego sí alzaría el mundial en el Mundial de Estados Unidos de 1994. Evidentemente, también hay que hacer énfasis en el fútbol olímpico femenino, porque este comienza en 1996, es verdad que muy tarde comparado con la categoría masculina, pero es que aquí el dominador claro ha sido Estados Unidos, con mano de hierro. Es verdad que en los últimos años no lo ha sido tanto, de hecho los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 los gana Canadá y ni siquiera Estados Unidos está en la final, o sea que es verdad que parece que ese dominio se está pudiendo diluir un poquito, pero sin embargo si hay que elegir seguramente una selección femenina, la mejor selección femenina de todas las ediciones sería la Estados Unidos de Londres, de Londres 2012, que presentaba todos los mejores nombres, con Carly Lloyd, con Wambach, con un equipazo de Estados Unidos que evidentemente consiguió el oro, y es el último gran oro claro que ha conseguido sin duda alguna Estados Unidos, porque ya es cuando se le ha presentado un poquito más de batalla. Y hasta aquí el vídeo de hoy, haciendo este top 5 de selecciones olímpicas, haciendo un poquito de trampas con Uruguay. También hemos mencionado a otras que se han quedado fuera y también a la competición femenina de fútbol en los Juegos Olímpicos. Y si tenéis, como siempre, si os ha gustado el vídeo, primero dejar un like, luego suscribiros al canal y luego, si evidentemente como es un vídeo un poquito polémico, por así decirlo, un poquito donde yo me mojo, podéis dejar un comentario con cuál sería vuestro top de selecciones olímpicas, un top 5 y cuál sería la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, porque no, evidentemente es lo mejor, no tenéis por qué estar de acuerdo conmigo, y es que lo vuelvo a repetir, es mejor que no estéis de acuerdo conmigo porque así se alimenta el debate. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.